grabando. ¿Qué está Ingrid ya? No, pero paren, porque yo no sé cómo carajo ir a la sala de espera. A ver, acá. Participantes. Esa Mac, por Dios te pido. No están, che. ¿Qué? Esa Mac de acá a la China. Bella. Para. Ingrid pone una carita como que no entiende nada, ¿puede ser? ¿Por qué no me sorprende? No, acá ya estoy en la sala de espera y no vi más nadie, ¿eh? Bueno. Bueno. Si alguien manda un mensaje que está esperando, me avisan, ¿sí? Ok. Bueno. A ver. Ahí está. ¿Ven bien la pantalla? Sí, ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, de ustedes, todas ya fueron a las clases mías de esto, del medio interno. Sí. No. Loli no, ¿no? Bueno, no importa. Sí, yo no. Eso es parecido, pero tiene algunas cosas más. Apa. ¿Entienden? Con lo cual, probablemente los que ya hicieron alguna vez o escucharon del tema, entiendan un poco más en esta oportunidad. Van a ser varias clases, esta es la de introducción, está bastante, ahora van a ver que empieza por generalidades, pero está bastante adaptado a lo que es prematuros. Así que bueno, cualquier cosa igual lo vamos charlando y me van preguntando, ¿sí? Acá no pueden ingresar. ¿Vos le podés mandar, alguna le puede mandar a Maga el link? Porque dice que no puede ingresar. A ver, ahí le pasó. ¿Le pasamos de Esto de la Sí, tecnología, te digo. ahí estoy. No, ojalá Ah, no nadie. listo. Bueno, empezamos. No está. No. Bueno, entonces esta es la clase de introducción. Che, ¿por qué no ponen en el micrófono? ¿Hay quilombo en sus casas? No. No, yo lo dejé yo lo tengo prendido, pero si molesta lo muteo. No, por eso, porque no lo tienen prendido. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Esto para que ustedes recuerden. Levantamos la mano. Levanten la mano, por favor. ¿Qué dice Ingrid? Pero ya lo tengo. O sea que no puedo ingresar. Bueno, Maga, comprate una computadora que te permita. No abres Desde nada. la compu no podía, lo tuve que hacer desde el teléfono. Siempre de la compu. Claro, no sé, chicas, yo lo mandé pero no. Pero si ustedes están, así que todas pueden estar. Poné aceptar, le dice Anaí. Bueno, escuchen. Lo que pasa es que del río para aquel lado no llega la señal. Claro. Bueno, empezamos con la introducción. Ustedes saben que del primer medio interno hasta el actual hubo mucha evolución. Todo comienza hace 4.000 millones de años. Ustedes saben que en el mar primitivo había moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces se generan los fosfolípidos como moléculas asimétricas que en solución forman cadenas, se enfrentan los extremos hidrófobos y ustedes saben que se cierran en círculo y generan un espacio distinto adentro que afuera. Eso es el primer medio interno, ¿sí? De ahí en adelante evoluciona hasta la actual que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, a lo largo de todos los años, estas moléculas básicas
tienen posibilidad de construir otras más complejas, las células se empiezan a dividir, transmiten la información a las hijas, y bueno, así evoluciona todo. Este largo proceso evolutivo lleva hace más de 3.000 millones de años a la generación de la vida, ¿sí? Que son elementos capaces de desarrollar procesos metabólicos e intercambiar con el medio y reproducirse. Bueno, así Perdóname que te evoluciona. interrumpa. ¿Sí? Me dicen de pediatría que las chicas están esperando que las acepten para poder entrar. Wait. Sí, eso, avísenme si hay alguien, porque yo no veo la sala de espera si no me dicen que hay alguien, ¿me entendés? Sí, sí. Esperen. Uy, la concha. No sé cómo carajo hacer. Necesito un asistente. Ahí está. Esperen. Esto, Coco Cobain, tiene una persona que le maneja el Zoom, ¿se dan cuenta? Ah, lo que es tener community manager. Nosotros somos Ahí está. pobres. Guardia de pediatría, listo. Bueno, si hay alguien esperando, me avisan, y yo tengo que volver a salir y entrar, porque no tengo manager. Bueno, seguimos. Entonces saben que nuestro medio interno es una solución en la que el solvente principal es el agua, y en toda solución la masa o cantidad de un soluto es directamente proporcional a su concentración y al volumen del solvente. Entonces esta fórmula que tenemos acá es la que nos permite calcular todo sabiendo dos de los, digamos, de las determinaciones que aparecen. Cantidad es igual a concentración por volumen. Las tres cosas obviamente son cosas diferentes. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Sí. Y todos ven la pantalla bien. Cualquier cosa me van avisando. Bien. Entonces, nuestro medio interno. Ustedes saben que en los distintos compartimientos los solutos se trasladan de un lado hacia el otro, siguiendo gradientes eléctricos o de concentración, esto que está facilitado por canales y transportadores, y también otros solutos se trasladan por transporte activo. Ese transporte activo requiere consumo de energía y es el sistema enzimático que genera, que es a través de las bombas transportadoras. Todo esto, para que pueda funcionar correctamente, ustedes saben que necesitan de un equilibrio en el medio interno y de valores normales. Cuando el medio interno empieza a descalibrarse, se empiezan a alterar todos estos mecanismos enzimáticos y empiezan los problemas. Bien. Desequilibrios hidroelectrolíticos en niños. Para analizar siempre un desequilibrio hidroelectrolítico, uno tiene que pensar siempre en términos de balance, ¿sí? Y esto es lo más importante. Ustedes saben que existe el balance externo y el balance interno. El balance externo vendría a ser la diferencia entre los ingresos y los egresos del cuerpo, ¿sí? Los ingresos por ingesta o ingresos que ponemos nosotros en forma parenteral, y los egresos vendrían a dividirse en orina, en egresos por piel, en egresos por respiración y egresos por tubo digestivo. Digamos, todos estos vías de egreso van a requerir determinada importancia según el paciente que nosotros estemos analizando, y como vamos a ver más adelante, el prematuro y sobre todo el prematuro extremo tiene gran pérdida a través de piel, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo como lugar muy importante para pensarlo en términos de balance, sobre todo porque las pérdidas por piel, ustedes saben que son no cuantificables, por lo menos numéricamente, pero sí, a la hora de un prematuro extremo, son unas de las más importantes. Entonces, como para que lo tengamos nosotros, los que hacemos neo, como vía de egresos muy importante, ¿sí? No cuantificable, con lo cual, después vamos a ver más adelante cómo podemos hacer nosotros para calcular esa pérdida. Che, ahí tengo una luz que molesta, ¿no? La voy a apagar. Bueno, seguimos. Entonces, el balance externo es ingresos y egresos del organismo al entorno, y el balance interno es el balance que hay entre las células y los compartimientos, ¿sí?
básicamente es el balance entre el compartimiento intracelular y el extracelular. Y este balance depende del movimiento de agua, básicamente, ¿sí? Entonces, ustedes se acuerdan, la presión osmótica es la presión por la cual el agua se mueve de un compartimento más donde hay menos cantidad de agua hacia un lugar donde hay más cantidad de agua. Es decir, es la presión que ejercen los solutos para equilibrar la concentración tanto en el compartimento intracelular como en el extracelular. Y en el extracelular, a su vez, tenemos los compartimentos intersticiales e intravasculares, y el movimiento de agua entre ellos dos depende de la presión oncótica, que es la presión osmótica generada por proteínas. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien. Entonces ahí, recuerden el cuadrito, el agua total corporal es más o menos el 60% del peso, y esto varía con la edad, ¿sí? No es lo mismo un recién nacido que un paciente pediátrico. Un paciente recién nacido, el agua corporal total asciende a más o menos el 80%, ¿sí? Y a medida que el niño va creciendo, se va convirtiendo en un 60%, que es después lo que mantiene de agua corporal total en la vida adulta, y un prematuro extremo puede llegar a tener hasta 90% de agua corporal total, ¿sí? Entonces eso va a variar, depende de la edad del bebé que estemos hablando. Entonces ese agua, que es el 60%, se distribuye un 40% intracelular, es decir, que la principal cantidad de agua del organismo está en el compartimiento intracelular, y el 20% restante está en el extracelular. Y a su vez, en el extracelular lo dividimos entre intersticio, ¿sí?, e intravascular. En el intersticial, de ese 20% del total de extracelular, tenemos el 15%, y en todo lo que es intravascular tenemos el 5% restante. Entonces ahí tienen las flechitas de cómo es el balance entre el intracelular y el extracelular, dependiendo de la presión osmótica, y entre el intersticio y el plasma depende de la presión oncótica, que es la presión que mueve agua y depende de proteínas. ¿Sí? Más o menos hasta ahí viene bastante fácil el tema. Che, esperen que acá me dice que como que hay alguien esperando. Ahí es Ingrid que está pidiendo la cosa. Ya va. Ahí está, vino Ingrid. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, la presión osmótica, en la presión osmótica las moléculas de agua pasan desde una solución con menor concentración de solutos a una de mayor concentración a través de la membrana celular, ¿sí? Y la presión oncótica es la presión osmótica ejercida por proteínas, es lo que ya les expliqué. Fundamentalmente, la presión oncótica es a nivel de capilar sanguíneo, y el 70% de la presión oncótica está ejercida por la albúmina, ¿sí? Las proteínas pueden atravesar la pared vascular con facilidad, con lo cual mantienen la presión osmótica en el interior de los vasos, y de esta manera equilibran la tendencia del fluido del plasma a extravasarse a los tejidos. Es decir, que compensa la presión hidrostática en el interior de los vasos, permitiendo que la perfusión capilar no sea excesiva. Es decir, que estén las proteínas dando vuelta, hacen que haya líquido adentro de los vasos sanguíneos, y que no esté todo a nivel intersticial y se permita la circulación. Es decir, que la presión oncótica es la que le gana a la presión hidrostática. Por presión hidrostática el líquido tiende a salir del vaso, y es la presión oncótica, digamos, las proteínas, lo que como difícilmente difunden, o sea, a través de la membrana, atraen agua hacia ellas, y eso es lo que hace que normalmente la circulación funcione y no esté todo el líquido intravascular extravasado hacia el intersticio, que es lo que por presión hidrostática normalmente sucedería, ¿sí? Por eso es tan importante entender esto, para cuando veamos por qué en los casos de edemas intersticiales juega un rol fundamental la albúmina, sobre todo, ¿sí? Seguimos. Ahí está. Bueno,
Orden del análisis. Siempre se debe seguir el orden para poder llegar a una correcta interpretación y no hacer interpretaciones erróneas de lo que es lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Y esto es muy importante, seguir el orden indicado, porque el orden va a depender de la gravedad del desequilibrio. Primero se analiza lo que más, digamos, lo que más gravedad reviste y así hacia abajo. Bien. Las 4 variables más importantes a analizar ante una hipótesis que uno va a hacer de un desequilibrio es, primero, el volumen, después la tonicidad, después las discalemias y por último el estado ácido-base, ¿sí? Ese es el orden y así es como se debe primero analizar una hipótesis de qué es lo que le está pasando al paciente, cómo está el volumen, cómo está la tonicidad, cómo está el potasio y cómo está el equilibrio ácido-básico. La alteración y la corrección de una de ellas acompaña cambios de las otras, siempre, ¿sí? Por eso es útil analizarlas primero individualmente, pero después las 4 juntas. Y el orden, esto es lo que yo les decía, está dado por el riesgo del desequilibrio, ¿sí? Bien, volumen, fundamental para perfundir órganos vitales. Tonicidad es fundamental porque deriva en cambios de volumen celular, y ustedes saben que los cambios bruscos del volumen celular, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pueden generar trastornos graves. La calemia, porque incide sobre el umbral de excitabilidad neuromuscular, ¿sí? Y los desequilibrios ácido-básicos interfieren sobre todo con las funciones enzimáticas y de todo lo que es a nivel celular, ¿sí? Bien. Primer determinante, entonces, el volumen. Volumen es todo espacio que ocupa un cuerpo. ¿Y cómo lo podemos evaluar? Bien, primero, obviamente, el interrogatorio y un examen físico cuidadoso. Cuando uno evalúa a un paciente, lo primero que estima, cuando habla de volumen, es el volumen extracelular, que es el más fácil de evidenciar por el examen físico y por la anamnesis. Entonces, el volumen extracelular lo vamos a estimar por el tejido celular subcutáneo, las mucosas, la tensión de la fontanela, la hidratación ocular, la producción de lágrimas. El volumen del espacio extracelular depende directamente de la cantidad de sodio que hay en ese organismo. Es decir, cuando yo tengo un volumen celular alto, siempre tengo alta cantidad de sodio. Y cuando tengo un volumen extracelular bajo, mi sodio corporal total es bajo. Es decir, volumen extracelular es igual a balance de sodio, ¿sí? Bien, uno esto lo hace todo el tiempo cuando evalúa la hidratación de un paciente, ¿sí? Es decir, que evaluar hidratación con todas estas cosas que yo les mencioné es evaluar volumen extracelular. Lo más difícil de evaluar es volumen intracelular. O sea, el intracelular y el intravascular, ¿sí? El intravascular lo evaluamos específicamente por la frecuencia cardíaca, el relleno capilar, la perfusión de extremidades y la presión arterial, y el intracelular es más difícil aún de evaluar porque no tenemos muchos datos clínicos evaluables, solo lo podemos ver expresado clínicamente por algún signo del sistema nervioso central por cambio de volumen, ¿sí? O sea que solo por la clínica es difícil de estimar el volumen intracelular. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí. Muy bien. Tonicidad. Entonces, primero evaluamos siempre volumen. Después vamos a evaluar la tonicidad, ¿sí? ¿De qué habla la tonicidad? Es la capacidad para mover agua, adentro o afuera de la célula, ¿sí? Por ósmosis, que es la presión que regula el movimiento de agua. Y va a estar relacionada con la concentración de solutos en una y en otro compartimiento, básicamente en el intracelular y en el extracelular, ¿sí? ¿Cómo se evalúa la tonicidad? Bueno, la tonicidad únicamente la vamos a poder evaluar con análisis de laboratorio, ¿sí? Y lo que vamos a evaluar siempre es tonicidad del líquido extracelular, es decir, básicamente del espacio intravascular. Nosotros sacamos una muestra de sangre y cuando calculamos osmolaridad,
lo que estamos calculando es la osmolaridad plasmática, y según cómo es mi osmolaridad plasmática, vamos a calcular cómo se está moviendo el agua de un compartimiento al otro, y qué cambio en el volumen me está dando ese movimiento, ¿sí? Bueno, está dada por la concentración molar de solutos pequeños, pero que no difunden, o difunden difícilmente la membrana lipídica. Es decir, no difunden quiere decir sí difunden, pero difunden dependiendo de un gradiente o de un mecanismo enzimático, no difunden libremente, ¿sí? Entonces, esos son los solutos que a nosotros nos va a permitir evaluar la tonicidad. Asumiendo que un mol de esto genera aproximadamente unos mol de presión osmótica, la suma de milimoles de cationes principales, que son sodio y potasio, multiplicada por 2, porque nosotros sabemos que como hay equilibrio eléctrico, la cantidad de cationes es igual a la cantidad de aniones, más la concentración de glucosa y de urea en milimoles expresa la osmolaridad. Es decir, todo este quilombo que les dije es la fórmula básicamente de osmolaridad, ¿no? La tonicidad es la misma sin urea porque la urea es la única molécula que difunde libremente por la membrana bilipídica, con lo cual no nos sirve mucho para la osmolaridad efectiva, porque al difundir sin depender de un gradiente eléctrico o de concentración, no nos va a influir en nada. Sí nos va a influir la urea a la hora de calcular la osmolaridad urinaria. Después vamos a ver para qué nos va a servir, ¿sí? Porque, bueno, ahí ya cambia. Laboratorios donde la glucemia se informa en peso sobre volumen, es necesario convertir los miligramos a milimoles, porque la fórmula de osmolaridad es en milimoles, partiendo del concepto de que el peso molecular de un elemento es la cantidad en gramos que constituye un mol. Entonces, en el caso de la glucosa, el peso molecular, ustedes se acuerdan que es 180. Entonces depende. Lo van a dividir según la unidad de laboratorio en que ustedes les informen la glucemia. Entonces, todo esto quiere decir que con glucemia normal y en ausencia de otro soluto osmóticamente activo, la concentración de sodio es igual a la tonicidad, porque es el principal elemento del cual depende esto. No es el único, pero es el principal en condiciones de normalidad, es decir, un paciente no diabético, básicamente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la fórmula? Básicamente es todo lo que les acabo de explicar, pero esto es algo que sí lo tienen que tener siempre presente. Después, si quieren, podemos armar un cuadrito de fórmulas importantes que siempre tienen que tener a mano. La fórmula de la osmolaridad de sodio más potasio por 2, más la glucemia. Habitualmente, como a nosotros nos la informan en miligramos por decilitro, es dividido de 18, ¿sí? Por el peso molecular de la glucosa. El valor normal de la osmolaridad es entre 280 y 295 miliosmoles, ¿sí? Ese es un dato que lo tienen que tener siempre presente, el valor normal de la osmolaridad. Si fuese miligramos, ¿sería 180, Anita? ¿Cómo? Si fuese miligramos por litro, ¿sería 180 ahí entonces? Exactamente. Sí, sí. Bien. Calemia. Es el tercer ítem en orden de importancia. Volumen ya lo vimos, tonicidad ya la vimos, vamos a calemia. ¿Cómo se evalúa? Es bastante fácil, porque para evaluar la calemia necesitamos sí o sí un ionograma. Recuerden siempre que el potasio es un ion que es predominantemente intracelular. Entonces el balance interno es importante porque, digamos, el movimiento de potasio entre el espacio intracelular y el extracelular regula la excitabilidad neuromuscular, y los cambios en la concentración de potasio siempre favorecen a despolarización en el caso de las hipercalemias y hiperpolarización en el cambio de las hipocalemias. Entonces el riesgo mayor es la generación de arritmias cardíacas. Y recuerden siempre que el potasio es un ion muy sensible a los cambios de pH. Entonces la traslocación del potasio siempre es, digamos, no regulada, pero va de la mano con cambios de pH, con cambios de tonicidad, con, por ejemplo, tratamientos con catecolaminas,
y con insulina, por supuesto, ¿sí? Es decir, es un ion muy sensible que se mueve con cada cambio. El balance, eso es el balance, digamos, interno del potasio, entre el compartimiento intracelular y el extracelular. Y el balance externo es fundamentalmente regulado por el riñón, ¿sí? Uy, si me quedo sin tiempo les tengo que hacer otro, ¿cómo es? Otro link y se los mando, ¿sí? Porque esto da 40 minutos, no sé cuánto voy, pero me acaba de aparecer un cartel. Bueno, hasta ahí estamos, balance interno de potasio, balance externo. Fundamentalmente el balance externo es renal, ¿sí? Dependiendo del flujo urinario y de la respuesta mineralocorticoide, y obviamente de la función renal. Bien, ácidos y bases. El ácido es un elemento químico, bueno, esto es, digamos, la definición de ácido y la definición de base. Ustedes saben que todo ácido es componente capaz de donar hidrogeniones, iones protón, ¿sí? Protones, digamos. Y base es el elemento que los puede aceptar. Ustedes saben que la concentración de protones en la sangre es de rango nanomolar, ¿sí? O sea que es muy baja la concentración como para expresarla en nanomoles, entonces por eso se expresa en forma de pH. Bueno, ¿qué es un buffer o un amortiguador? Es el elemento que es capaz de agarrar protones o liberarlos según lo que el organismo necesita, ¿sí? Y digamos, la función del buffer es tratar de que el pH no cambie tan bruscamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es el balance ácido básico? Ustedes saben que el balance tiende a mantener la concentración de protones en rango normal. Como es en rango nanomolar y esto es difícil de trabajar matemáticamente con cifras tan pequeñas, se convierte a escala logarítmica y surge el concepto de pH, ¿sí? Entonces, en rango de equilibrio en pH en sangre es de 7,37 a 7,43. Todo esto es para un paciente pediátrico o adulto. Ustedes saben que en pacientes neonatales y sobre todo prematuros extremos, los rangos de equilibrio son un poco más bajos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un prematuro extremo, un pH en equilibrio es de 7,20 a 7,40. Esto, sobre todo por ahí para la gente que no hace neo, para que tenga bien presente que en neo esto se aplica un poco distinto. Bueno, un pH entre 7,37 y 7,43 es más o menos entre 45 y ¿qué dice? 35 nanomoles por litro de concentraciones de protones. Fíjense que el rango es muy estrecho, ¿sí? Una mínima modificación en la concentración de hidrógeno y cambia la función celular, ¿sí? Para que ustedes entiendan que estamos trabajando con unidades muy, muy chiquitas, mucho más chiquitas que los otros elementos de la sangre. Bien, el metabolismo normal genera ácidos orgánicos, normalmente, uno tiene un metabolismo basal, ese metabolismo desecha ácidos, son ácidos que al salir al espacio extracelular siempre se disocian en ácidos y bases. Y depende de eso, de los amortiguadores o buffers normales del organismo. Bueno, los buffers aceptan el protón y se convierten en ácidos, y cuando lo liberan se convierten en bases. Esta reacción depende de la concentración de ion protón, y ocurre en las dos direcciones dependiendo de esa concentración. Pero este es un sistema saturable, entonces llega un momento que este amortiguador pierde la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces el paramortiguador bicarbonato ácido carbónico es abierto al exterior por la eliminación por eliminación respiratoria de CO2. Esa es la típica reacción que depende de la anhidrasa carbónica, en donde el bicarbonato se une a protón, forman ácido carbónico y se disocia a través del sistema respiratorio en CO2 y agua. ¿Sí? El CO2 es eliminado por la ventilación, la CO2, digamos. Es decir, cuando uno hiperventila, básicamente lo que está haciendo es lavando ácido carbónico.
Y en la hipoventilación se invierte esta fórmula y lo que se genera es la reacción de derecha a izquierda, ¿sí? Generando más bicarbonato. La hidrasa carbónica es la enzima que acelera tanto la formación de uno como de otro. Bien, los pH menores de 7,35, entonces, cuando nosotros tenemos un pH menor a 7,35, hablamos de acidemia, y cuando tenemos un pH mayor a 7,45, hablamos de alcalemia. Recuerden en neo que la acidemia es cuando tenemos un pH menor de 7,20. Es decir, es acidemia, pero es una acidemia más aceptable, ¿sí? Cuando tenemos un pH de más de 7,20 en un prematuro extremo, nosotros decimos que ese es un pH normal para nuestro paciente. El que quiere me para, yo sigo mientras tanto. Bueno, para establecer el estado ácido-base, en un momento determinado, lo que nosotros tenemos que hacer es medir la concentración y la actividad del hidrógeno, ¿sí? Y la PCO2, que es la función del componente respiratorio, y calcular el bicarbonato. Ustedes saben que cuando nosotros mandamos una muestra de estado ácido-base y se pone en la máquina, lo que hace es medir la PCO2 y la concentración de protones, y calcula, el bicarbonato no se mide, se calcula por la diferencia de las otras dos, por una fórmula matemática, ¿sí? Lo hace utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, de acuerdo a la hipótesis clínica de cuál puede ser el trastorno primario, uno mide si el otro sistema compensó o no compensó adecuadamente el trastorno. Bueno, en el caso de la acidosis metabólica, podemos además utilizar el equilibrio eléctrico del plasma, calculando la concentración de ácido fijo que no se dosa habitualmente en laboratorio, que es el famoso anión restante. Todo esto yo se los estoy diciendo como generalidad, pero va a haber una clase de análisis de estado ácido-base, ¿sí? Es más o menos una introducción para que ustedes entiendan de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? El anión restante es justamente los ácidos fijos que están dando vuelta en el organismo, distintos del ácido carbónico, que no se dosan en el laboratorio, o algunos se dosan, ¿sí? Por ejemplo el ácido láctico, y todo el resto de ácidos que aumentan en determinadas circunstancias, que uno no los puede dosar, pero sí puede interpretar que están elevados, justamente calculando en el anión restante o el anión gap, ¿sí? O brecha aniónica. Bien, por otro lado, dado que el equilibrio en la concentración de cloro es el 75% de la concentración del sodio, ¿sí? Se puede establecer la diferencia en la concentración del cloro del paciente, porque debería estar siempre en equilibrio. Si el anión restante es mayor al esperado, esto lo que expresa es un balance positivo de ácidos fijos. Y la hipercloremia, es decir, cuando el cloro es más del 75% del sodio, expresa pérdida de bases. Este es un concepto que es el otro concepto que se tienen que siempre grabar cuando van a analizar una acidosis metabólica, ¿sí? La acidosis metabólica, después la vamos a ver, puede ser por balance positivo de ácidos o pérdida de bases, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede saber? Bien, calculando el anión restante y calculando el cloro esperado, ¿sí? Siempre que tengan anión restante alto, eso habla de balance positivo de ácidos fijos. Siempre que tengan hipercloremia, habla de que están perdiendo bicarbonato por algún mecanismo. Y si ustedes se fijan, las dos cosas dan acidosis metabólica, pero las dos cosas se tratan de maneras diferentes. Bien, existen situaciones donde el mecanismo puede ser mixto, es decir, pueden coexistir estas dos cosas, y ahí ya son los análisis un poco más complejos que después vamos a aprender a tratar de resolver. El concepto fundamental es que las alteraciones ácido-básicas son alteraciones del balance, así la acidosis es balance positivo de ácidos fijos, o negativo de bases, alcalosis es balance positivo de bases o balance negativo de ácidos, ¿no? Y bueno, este enfoque analítico permite con cálculos sencillos evaluar equilibrio y función de los sistemas, y obviamente lo que a nosotros nos interesa es evaluarlos para poder tratarlos y corregirlos, ¿sí? Bien, hasta acá es más o menos la generalidad de lo que es introducción al medio interno. ¿Tienen alguna pregunta?
No, Muy complicado. Por ahora no. por ahora no. No, como que las preguntas después te aparecen cuando tenés el estado ácido base. Bueno, por eso, esta clase es generalidad, entonces no es que yo acá les quiero explicar cómo se, no podemos en una sola clase explicar todo. Claro. Entonces, No, esta es una introducción para que ustedes sepan cuál es el orden, cómo se hace un balance externo, un balance interno, cómo uno tiene que evaluar siempre un trastorno hidroelectrolítico en un niño, en este caso, entender cómo se evalúa el volumen y qué es lo que estamos evaluando cuando evaluamos volumen, ¿sí? El volumen extracelular, el volumen intravascular, es lo que nosotros evaluamos cuando revisamos clínicamente un paciente y le tomamos la presión y le tomamos la frecuencia cardíaca y de relleno capilar, y cómo se calcula un balance interno, que siempre el balance interno lo tenemos que calcular de esta manera, ¿no? Analizando laboratorios, pero no es lo único, digamos, la finalidad de estas clases no son aprender a analizar un estado ácido base nada más, sino entender que primero tenemos que analizar de lo primero hacia lo último, y siempre lo vamos a analizar en este orden, ¿sí? Lo más importante es el volumen, la tonicidad, la calemia, y último el estado ácido base. Y una vez que analizamos esos 4 elementos en este orden, podemos ver cómo podemos resolver este problema en el chico. Así que, básicamente, las clases son de esos temas, ¿sí? Estado ácido base es solo una, que por ahí les parece la más difícil, pero les puedo asegurar que no es la más difícil es interpretar, digamos, los desequilibrios del agua, ¿sí? Esa me parece que es la más difícil. Pero una vez que ustedes lo ven todo, lo pueden integrar. Lo que pasa es que por ahí es difícil desde cero llegar a entender todo. Por eso estas son cosas que se vuelven a hacer y se entienden cada vez que uno lo vuelve a ver un poquito más, ¿sí? Pero bueno, todo esto que yo hablé es básicamente lo que vamos a hablar en el resto de las clases, pero un poco más profundo. Y ahora lo que yo voy a pasar a explicar, nada, en un par de diapositivas que hay, es cuáles son las particularidades de todo esto que yo hablé en el prematuro, sobre todo el prematuro extremo, que es el que se comporta diferente. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, ustedes saben que en los pacientes prematuros es recontra frecuente el trastorno hidroelectrolítico. El recién nacido de muy bajo peso al nacer, y a esto hablamos a los pacientes que pesan menos de 1500 gramos, ¿sí? Tienen un contenido de agua corporal muy alto, y la diferencia con los recién nacidos de término es la cantidad de agua extracelular. Esa es la principal diferencia. En un recién nacido de término el 80% del peso corporal es agua, pero en un recién nacido de muy bajo peso al nacer el 90% es agua, ¿sí? Entonces de esto ustedes, si no o nunca manejaron un prematuro, deducen que debe ser difícil interpretarlos y que debe ser muy común el trastorno hidroelectrolítico, que es básicamente con lo que nosotros luchamos siempre que tenemos un prematuro muy chiquitito, entre otras cosas, los primeros días de vida. Bien, ¿cuáles son las causas de estos trastornos hidroelectrolíticos? Ustedes saben que un recién nacido prematuro, muy, digamos, extremo, ¿no? Vamos a hablar de los extremos, casi totalmente, tienen una piel porosa sin capa córnea, ¿sí? Entonces eso hace que pierdan muchísima cantidad de agua por piel. Tienen una alta diuresis, y ahora vamos a tratar de entender por qué el prematuro extremo en los primeros días de vida orina mucho. Tienen una baja capacidad de concentración renal, es decir, que el sistema de contracorriente, que es el sistema que funciona desde que nacemos normal, el prematuro extremo no lo tiene. O sea, no puede concentrar la orina, sí la puede diluir, pero no la puede concentrar. Entonces de esto deducimos que si el chico no puede concentrar la orina, ¿sí? Pero sí la puede diluir porque no anda el mecanismo de contracorriente, que es el mecanismo de concentración renal. Entonces lo que pierde cuando no concentra la orina es básicamente agua libre, ¿sí? Tenemos un riñón inmaduro que no puede concentrar, y esas cosas
hacen que el prematuro extremo en sus primeros días de vida esté poliúrico. Y eso es lo que más nos complica a la hora de tratar de compensar su medio interno antes que sea demasiado tarde. Bien, entonces, cepilla todo, es decir, con esto yo quiero decir cepilla todo, y lo tenemos que saber desde el momento que el chico nace, ¿sí? Porque cepilla todo en horas, no es que esto lo hace en 2 días y uno se da cuenta el segundo día. Si uno no le está atrás y no le hace el balance cada 3, 4 horas, vuelve a las 12 horas y el chico ya está capaz en un 50% abajo de su bulimia, porque es así, pasa así, ¿sí? Entonces, el futuro, y uno de los grandes desafíos de la viabilidad a menores edades gestacionales, más allá de las patologías neonatales tipo NEC y tipo problema respiratorio, es básicamente cómo manejar el medio interno, cómo manejar el aporte de agua y cómo hacer cuando el chico nace muy, muy prematuro, casi no tiene piel, y su riñón no puede concentrar. Ese es realmente uno de los desafíos más importantes de todos nosotros que hacemos NEO. Bueno, y otra de la causa de este trastorno es la baja humedad en el ambiente, en relación a la vida fetal. Por eso nosotros tenemos protocolos de humedad, y por eso nosotros ponemos a los pacientes en humedad. Básicamente la finalidad de la humedad es tratar de que el chico pierda menos agua, ¿sí? La estrategia inicia analizando, digamos, correctamente el recién nacido según su peso y su edad gestacional. Individualizamos los pacientes y generamos la mejor estrategia. No es lo mismo un paciente que otro. No es lo mismo un paciente que nace de 1000 gramos que uno que nace de 500, que uno que nace de 700. No hay una receta magistral que uno le pueda aplicar a todos, ¿sí? Entonces, la finalidad de esto es saber que nace un chico y yo tengo que tratar de individualizarlo y pensar cuál es el mejor aporte en el momento que nace y después según cómo va evolucionando, ¿sí? No existe una tabla en donde yo les pueda decir 500 gramos inicia con un plan a tanto, 600 a tanto, no existe. El manejo es artesanal, es el mejor manejo que pueden tener, pero es re importante que lo sepamos anticipadamente, que sepamos por qué le pasa lo que les pasa, y que esto en 48 horas empieza a cambiar. Y que si uno no es obsesivo en el sentido de tratar de no relajarse con estos pacientes los primeros días de vida y ser muy cuidadosos con cuáles son, cómo es su balance, hasta que uno no entienda eso, cuando trabajo con este tipo de chicos, no vamos a mejorar la sobrevida de estos nenes. Entonces hay que empezar por ahí desde nuestro lugar. Obviamente que el abordaje del prematuro extremo es mucho más que el tratamiento, digamos que la visión del médico, tiene que ver con un montón de cosas, pero la correcta interpretación y la correcta indicación de qué es lo que tenemos que hacer con un bebé de estas características, si uno empieza a abrir la cabeza y empieza a entender qué es lo que le pasa cuando el chico nace, más allá de las patologías neonatales que tenga, puede empezar a mejorar la sobrevida de ellos. Bien. Determinantes del balance hídrico en el recién nacido prematuro. Decidir el aporte hídrico adecuado, para poder decidir el aporte hídrico adecuado, siempre tenemos que recordar que las pérdidas del prematuro extremo son críticas, que es lo que yo les venía hablando. Las pérdidas fecales generalmente se minimizan, salvo, bueno, algún otro tipo de pacientes con características distintas, y las pérdidas respiratorias uno las puede minimizar cuando calientan y humidifican el aire que el bebé respira. 2 aspectos son significativos en el momento de elegir un aporte. Bueno, la piel, hay una pérdida muy importante por piel si no colocamos correctamente la humedad en la incubadora, y es lo que nosotros comúnmente llamamos PIA, que son las pérdidas insensibles de agua, y estas específicamente son las pérdidas insensibles transcutáneas de agua. ¿Me siguen viendo?
Se corta, yo les mando otro link. Bueno, Vamos acá. la pérdida muy importante por piel, decíamos lo de la humedad, y son las pérdidas insensibles de agua transcutáneas, ¿sí? Bueno, y la diuresis, ustedes saben que a menor peso y edad gestacional, a menor capacidad de concentración renal y mayor diuresis. Esto no es siempre, son básicamente las primeras 48 horas de vida. Bien, las pérdidas insensibles transcutáneas de agua. La queratinización de la piel empieza a las 18 semanas, pero a las 26 recién el estrato córneo es mínimo. Se engruesa básicamente en el último trimestre, después de las 28 semanas. Por eso, nosotros ponemos humedad en quienes, menores de 28 semanas, ¿sí? La maduración de la piel se acelera con el nacimiento, es decir, que del momento que el chico nace, la piel se va a desarrollar en los días subsiguientes. Y obviamente también, que esto a veces uno no lo tiene muy en cuenta, depende de la maduración con corticoides del embarazo, ¿sí? La maduración corticoide también madura la piel más rápido. Bueno, ¿cómo hacemos para estimar cuáles son estas pérdidas transcutáneas de agua? Difícil, re difícil, no podemos cuantificarlas, como la diuresis, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer más o menos una estimación. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, entre las 24 y las 25 semanas, un chico pierde 140 mililitros por kilo en un ambiente con una humedad del 50%. Cae a la mitad a partir del tercer día y llega a la segunda semana de vida a 2 mililitros por kilo. Ustedes fíjense cuál es la pérdida inicial, 140 mililitros por kilo de pérdida de agua por piel en un chico donde nace con una humedad así, como el ambiente, 50%, más o menos en un día normal, ¿sí? Fíjense que es mucho, y a las 2 semanas la piel empieza a madurar, y un recién nacido de término o prematuro tardío pierde muy poco por piel, 2 mililitros por kilo. Es decir, que más o menos teniendo eso presente y pensando que la pérdida se reduce a la mitad, si yo le pongo una humedad del 100%, que nunca ponemos al 100%, ¿sí? La mitad sería 70 mililitros por kilo, nosotros, depende del protocolo, más o menos estamos en 80-90% de humedad de los primeros días de vida, así que más o menos fíjense que la pérdida por piel es entre 80 y 100 mililitros por kilo, es un montón, ¿sí? Y esa casi nunca la tenemos en cuenta, ¿sí? No es lo mismo un paciente menor de 28 semanas que un paciente más grande. Las bolsas cero para estos pacientes no sirven, no sirven. Bien. Cada mililitro evaporado de agua por piel hace que el chico pierda por cada mililitro 560 calorías. Qué bueno sería, ¿no? Para los que hacen dieta. Pero bueno, no. Fíjense que es un montón, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La termoneutralidad del chico también es un factor determinante de las pérdidas insensibles de agua por piel. Entonces, tenemos que mantenerlo en un ambiente húmedo y en un ambiente calentito, porque cuando el chico baja la temperatura, pierde, o sea, no llega a la termoneutralidad, pierde mucha caloría. Entonces eso también lo va a complicar. ¿Cuáles son las medidas para calcular, para reducir y controlar las pérdidas insensibles de agua, humedad del ambiente, protección de la piel y evitar abrasiones? Si una piel que encima es inmadura, yo le pego un tegader y se la arranco, o le pongo una fijación de acá hasta acá del tubo y después se lo refijo y le arranco, ustedes fíjense que por cada abrasión de la piel pierde muchísima más cantidad de agua. Ni que mencionar el riesgo de infección por este foco, ¿sí? Entonces seamos muy cuidadosos, no solamente con el balance, no solamente con la humedad, con el cálculo correcto de qué es lo que le voy a aportar, sino con el cuidado de la piel. Bien. Adaptación de los compartimientos hídricos al nacimiento prematuro. Después del nacimiento, todos los chicos, todos los bebés que nacen, tienen una contracción del líquido extracelular, ¿sí? La pérdida alcanza cerca del 10% del peso del recién nacido y se produce a lo largo de la primera semana de vida. Esto es lo que nosotros siempre le explicamos a los padres, que los chicos pierden peso y es normal que pierdan peso porque contraen el leche, ¿sí?
hasta 10% es normal. Cuanto más chiquito es el chico, digamos, 10% es una normalidad de un paciente de término. Un paciente prematuro, depende cuán prematuro sea, puede ser del 15 al 18%, una pérdida normal, esperable, ¿sí? No más. En la primera semana o en los prematuros más chiquitos, los primeros 12, 13 días de vida. Bien, el balance de agua y sodio es y debe ser negativo la primera semana de vida. Es y debe ser negativo, siempre. La primera semana de vida. Lo que pasa que no muy negativo, ¿no? Para permitir una adecuada caída de la resistencia vascular pulmonar, incrementando la resistencia vascular sistémica, que es lo que pasa cuando un chico nace, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nace antes, este mecanismo se enlentece, y si encima yo no le logro un balance negativo acorde, se enlentece aún más. Por ello se retrasa el inicio de aporte de sodio hasta que la pérdida de peso sea alrededor del 6%. Vieron que nosotros en los recién nacidos de término ponemos 0,0 en los planes. Esto es por este motivo. ¿Cuándo uno debería indicar sodio? ¿Al segundo día de vida? No. Cuando pierda el 6% de peso. Fíjense que el 6% habitualmente en un prematuro extremo, lo pierde capaz que a las 12 horas de vida. Entonces, ojo con esto, no nos confundamos, que el primero, segundo, digamos que todos los prematuros al segundo día de vida le ponemos electrolitos, porque no son todos iguales, ¿sí? Más o menos, cuando el chico pierde el 6% de peso, uno puede ya colocarle sodio, ¿sí? Los prematuros pueden diluir la orina, pero no tienen capacidad de concentrarla, es decir, que son incapaces de limitar la excreción de agua en presencia de estados hiperosmolares, lo que ya les decía. Maduración con corticoides durante el embarazo acelera la maduración del túbulo proximal y también mejora la capacidad de reabsorción de sodio. Es decir, ya tenemos 3 Anita, beneficios. Sí, con esto del peso, bueno, en realidad es muy bajo peso a nacimiento, no los pesamos hasta el tercer día, cuarto día. En realidad no sabemos cuándo perdió el 6% para agregar el sodio. sí. Por eso se lo agregamos siempre a los 2 días normalmente. Pero en Bueno. realidad capaz que lo perdió antes y nunca lo sabemos. Claro, por eso uno, primero, debería tener la capacidad de poder pesar a todos los pacientes, ¿sí? Nosotros no lo pesamos porque están en humedad, porque la piel es inmadura, porque aumentamos el riesgo de infección cada vez que lo sacamos de la incubadora, ¿sí? A veces yo me pongo como loca y los peso igual, porque en realidad es un problema no pesarlos. Todas las incubadoras deberían tener un sistema de pesaje, porque es re importante, es un dato re importante. Pero cuando no lo podemos hacer por algún motivo, por eso yo insisto, hay que ponerle los electrolitos un poco más precoz. Cuando son prematuros extremos, veamos el balance, empiezan a orinar un montón, no pueden concentrar la orina, seguro pierden el 6% de peso a las 10, 12 horas de vida. Eso es lo que normalmente pasa en un chico que pesa menos de 1000, no, ni siquiera menos de 1000, menos de 750 gramos, ¿sí? Porque acá, digamos, yo lo que estoy hablando es de 750 para abajo, esto está muy potenciado. De 750 a 1000 más o menos, y los mayores de 1000 un poco menos. Entonces, lo que yo siempre digo es, nosotros atinamos, nace un chico y le ponemos bolsa cero. Cualquiera sea su peso, cualquiera sea su edad gestacional, error. Porque las bolsas cero son preparaciones estándares que no son iguales para todos los pacientes y no sirven para los prematuros extremos. ¿Por qué? Porque tienen concentraciones muy altas de flujo, ¿sí? Y no tenemos capacidad de ponerle electrolitos a las 12 horas de vida o 24 horas de vida, que es más o menos cuando uno calcula que el prematuro extremo lo va a empezar a necesitar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, y eso lo podés compensar de alguna manera, no sé, pidiéndole ionogramas tempranos para agregarle sodio y eso, como hacemos a veces. Exactamente, por eso. Es un concepto muy viejo de que el chico no se le pide ionograma hasta las 48 horas de vida. No, error. ¿Por qué? En realidad, si un chico es sano, bueno, sí, o sea, sano, digo, por algún motivo lo estamos controlando, ¿no? Pero si el chico es un chico que no es prematuro, yo sé que este mecanismo tarda 48 y 72 horas, entonces no me preocupa. Pero donde sí me voy a preocupar, y aparte lo puedo pesar al chico más grande, entonces ahí ya más o menos voy teniendo una idea. Pero
digamos, hay que pedir ionogramas en los prematuros pequeños desde el inicio, porque yo tengo que saber de dónde parto y cómo modifico. Cuando ustedes piensen que cómo yo evalúo los cambios de osmolaridad en el chico si no tengo ionograma, no puedo, ¿me entienden? Entonces pierde orina, no concentra, se deshidrata, y yo no sé cómo es osmolaridad, y ustedes piensen que cada cambio pequeño en la osmolaridad del chico, sobre todo, le va a perjudicar a nivel cerebral, porque un pequeño cambio en la osmolaridad, el chico pilla, y capaz que en 4 horas pilló, no sé, un ritmo diurético de 15 por kilo, y te puedo asegurar que pierde la mitad de fisiológico por la orina. Si ustedes le dosan en este momento de pérdida, la pérdida de sodio urinario es altísima. Y por eso siempre están hiponatrémicos, aunque inicialmente pueden estar hipernatrémicos por un tema de deshidratación. Pillan, cuando el prematuro extremo orina, y orina excesivamente, ¿sí? Pilla la mitad de la concentración de sodio que tiene una solución fisiológica normal. Entonces es súper importante empezar a pedir ionograma del chico desde horas tempranas. Entonces de esa manera uno lo va monitoreando con el balance, con el laboratorio, ¿sí? Entonces esto es algo que hay que entenderlo. De base al prematuro extremo no se le pone 80, 90 por kilo, depende del peso, y cuando pesa 600, 500 gramos, el líquido inicial tiene que ser alto. No tengo que lograr un balance positivo, pero por ahí yo no lo puedo definir en el momento que nace. En el momento que nace le pongo más o menos lo que más o menos pienso, y después lo voy cambiando cada 4 horas. Y esto es así y se tiene que manejar, y por eso la parenteral bien definida, uno la puede definir 48, 72 horas, donde más o menos ya el chico dejó de estar poliúrico y más o menos conozco cuál es su requerimiento. Antes es recontra artesanal. Entonces esto es un concepto que hay que desterrar y que hay que entender que los ionos se piden desde el primer día de vida en estos nenes, ¿sí? ¿Más o menos me siguen la idea? Sí, Anita. Bueno, y ustedes en algún momento tienen un bebé así y empieza a ponerse poliúrico, háganle un iono en orina solo para probar cuál es la pérdida de sodio, y van a ver que lo que les digo es que orinan no pueden concentrar la orina, ¿sí? Bien. A ver, riesgo de hiponatremia. Bueno, decía lo de los corticoides, tenemos ya el corticoide madura más rápido el pulmón, madura más rápido la piel, y también madura el mecanismo de concentración renal. O sea, es re importante una maduración del embarazo. No solamente a nivel pulmonar, que es la que nosotros más conocemos y que la que a nosotros siempre nos preocupa, pero no es la única, ¿sí? Bueno, la pérdida de sodio, esto que yo les decía, por orina, básicamente, y por piel, por sudor, en realidad por evaporación de agua, cuando evapora agua, evapora sodio, ¿no? A riesgo de hiponatremia precoz. Entonces, la no introducción temprana de aporte de sodio hasta la pérdida del 6% de peso de nacimiento, pero controlar la anatremia siempre, porque la hiponatremia predispone daño neurológico, mal crecimiento y mayor índice de displasia broncopulmonar. Ustedes saben que además los pacientes hiponatrémicos, además del daño neurológico, crecen mal y tienen más chance de ser displásicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento y la indicación ideal para iniciar el aporte de sodio en un prematuro extremo? Bueno, lo veremos con todo esto. No es las 48 horas de vida, de ninguna manera. Bien, algunas recomendaciones. Ni la pérdida de peso postnatal, ni la ganancia inmediata son signos de exceso de fluidos, ¿sí? Lo más frecuente es la variación en el peso y la imposibilidad en el manejo de la eliminación del sodio y el agua, ¿sí? Por eso, aparte de pesar un paciente, es súper importante conocer cuál es la anatremia, ¿sí? La hiponatremia siempre suele sugerir exceso de agua, y exceso de agua estoy hablando en relación al sodio, más agua que sodio. Por eso digo exceso de agua, no que el chico esté con una hipervolemia, digo, siempre tiene más agua que sodio cuando está hiponatrémico, ¿sí?
Y la hipernatremia sugiere déficit de agua, siempre está más alto la cantidad de sodio que la cantidad de agua, ¿sí? Lo que pasa que como el sodio maneja el movimiento de agua, cuando el chico está hipernatrémico probablemente haya perdido agua libre. Bien. Volumen urinario. Cuando nosotros hacemos balance y vemos ritmo diurético, tenemos que interpretar lo que estamos analizando. No es solamente hacer la cuenta, es ver la cuenta que a mí me dio, qué voy a hacer con eso. Bien, menos de 1 mililitro kilo hora definimos como oligoanuria. Entre 2 y 4, más o menos una hidratación normal, y más de 6 a 7 mililitros kilo hora, imposibilidad de concentración renal o hiperaporte, o sea, la otra opción. Siempre yo digo, cuando un prematuro extremo pilla mucho, tiene dos posibilidades. Uno, pillar mucho porque no puede concentrar la orina, y por todos los mecanismos que yo antes les expliqué de por qué pierden mucho por orina, o cuando el chico, a pesar de que pasa el tiempo y ya su mecanismo de concentración renal tiene que empezar a funcionar y sigue orinando mucho, probablemente yo le esté dando mucho líquido. Entonces, ahí está la delgada línea entre la cual yo voy a seguirlo con balance y le voy a poner líquido si el chico está muy negativo, pero ¿dónde me freno para que el chico no pille porque yo le estoy poniendo mucho líquido? Eso es recontra difícil, es lo más difícil de todo, y por eso yo siempre digo, tratemos siempre de tener al chico en balance negativo, pero un balance negativo no excesivo. Y eso no hay un número que yo les pueda dar, es la interpretación general del pibe. Siempre ustedes piensen que les diría, los primeros 4 o 5 días de vida un prematuro extremo tiene que hacer balance negativo, siempre. Lo que pasa es que no me tengo que pasar de su negatividad. Y ahí es donde está el desafío, ver y calcular exactamente todo lo que le pasa al niño. Por eso yo me pongo un poco nerviosa cuando, por ejemplo, ponemos medicación y no controlamos la concentración, sobre todo los goteos. Cuando el chico está grave y nosotros le mandamos goteo de fentanilo, goteo de inotrópicos, y lo queremos hacer con la misma fórmula que le hacemos a un hipertenso pulmonar que pesa 4 kilos o 3 kilos, ya ahí cagamos, porque le estamos dando 40, 50 por kilo solamente de goteo que no son, digamos, que no lo van a nutrir, y yo no lo voy a poder controlar y le voy a dar siempre de más de lo que el chico necesita. Entonces, el concepto es líquido parenteral, siempre, precoz, darle buena calidad de líquido que le estoy aportando para que el chico empiece a nutrirse en el momento que nace. Y todo lo que no es parenteral, que es medicación, tratar de concentrarlo al mínimo. Entonces, no seamos en esto, seamos abiertos de mente y entendamos que un chico que pesa menos de 750 gramos, no le podemos poner un goteo, por ejemplo, de inotrópicos, que 0,1 mililitro por kilo sea 2,5 gamas. No, porque le vamos a meter un montón de líquido que es no nutricional y que me va a empeorar el panorama. Entonces, concepto, concentremos siempre la medicación al máximo, menos cantidad de volumen posible para estos pacientes de medicación, y lo más posible se lo ponemos en forma de parenteral, ¿sí? Lo que pasa es que para poder hacer esto, lo tenemos que tener re claro. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí. Objetivos al prescribir agua y electrolitos en prematuros extremos. Prescripción de un plan es el mejor juicio clínico para ese paciente en particular. Lo que yo siempre digo, depende de cada paciente. No vamos a hacer una guía de cuántos líquidos le vamos a poner al paciente que nace. No existe, está mal. Si existe, está mal, ya les digo. No existe una recomendación estándar adecuada. Existen esquemas teóricos, ¿sí?, que tenemos que evaluarlo en forma individual. Tenemos que tener en cuenta, día 1, impacto de las pérdidas insensibles transcutáneas de agua. Día 2, inicio de la fase poliúrica. Día 3, ojo, empieza la queratinización de la piel. Las insensibles de agua empiezan a bajar, ¿sí? Ahí habitualmente inicia el requerimiento de sodio, cuando no es antes, el día anterior, seguro. Entonces, vamos probablemente el día 1
en un prematuro extremo necesite más líquido que en el día 3, depende, ¿no? Pero como uno está como con el chip metido de que día a día le va aumentando el volumen, y ese es el chip que funciona para un paciente prematuro más grande, un paciente de término, pero no funciona para estos pacientes, ¿sí? Bien. Anita, Sí. dice Gisela si podés aceptarle otra vez al Zoom, que se le desconectó y se conectó recién de vuelta ahora. Espera, a ver. ¿Tenés una solicitud? Ya termina igual, pero Ay. espera. Ya va. Ahí está. Gracias. Ahí está. Bueno, consideraciones finales. La adecuada regulación del equilibrio hidroelectrolítico es esencial para el prematuro. Y uno de los principales problemas es la gran pérdida de agua libre por piel, ¿sí? Dificulta mucho su manejo, entonces hay que tratar de optimizar al máximo la reducción de esa pérdida. Con esto yo lo que les quiero decir es, nuestro desafío como neonatólogos es tratar de entender que los pacientes prematuros muy extremos y de muy bajo peso, sobre todo los menores de 750 gramos, se tratan diferente, se piensan diferente, y hay que dedicarles un tiempo distinto, mucho, ¿sí? Mucho analizarlo y tratar de darle lo mejor a cada chico en cada momento. Porque esto es una parte, después viene acarreado todo el otro sinfín de patologías que lo acompañan. Pero bueno, esta es la parte, digamos, líquida, que es importante de que el chico nace, el día 0. ¿Sí? Bueno, ahí es todo. No sé si me quieren decir algo. Nada. No, ¿esto va a ser todos los viernes a esta hora, Anita? Yo le pasé, en realidad esto está incluido en las clases del curso superior de Neo, ¿sí? El curso tiene varios temas. El módulo de medio interno, yo creo que le pasé el cronograma a las chicas, no es lo único que vamos a dar medio interno este mes. Yo creo que son todos los viernes las mías, pero hay alguno que por ahí no es medio No, hay interno. clases los miércoles también, pero de otras cosas. Claro, ahora después, si al que le interese, yo les paso qué días van a hacer estas clases. Yo les dije calculadora y ya me olvidé que no había que calcular nada. Pero bueno, la próxima sí. O sea, son todas clases prácticas. O sea, sí vamos a ver un poco de teoría. Esta es la única que es más teórica, pero las que vienen son todas clases prácticas, o sea, que es para hacer cuentas y pensar y pensar y pensar. Sí les pido que si ustedes tienen en la semana algún paciente interesante que tenga algún trastorno de estos y lo quieren traer, lo vemos entre todos, no hay problema. Van a ser casos distintos capaz de los que ya vieron. Estoy ahí yo acumulando casos para poder analizarlos bien, para hacer. Primero lo hacemos en conjunto, en un análisis así básico de cómo se hace, y después podemos hacer casos que a ustedes les interese hacer, ¿sí? De pacientes que hayan tenido y demás. Pero todas las otras son todas clases para calcular, ¿sí? Bien. Y ahora tenemos un par en la NEO, creo que se pueden calcular. Un montón. Y por ahí del mismo paciente tenemos, según la semana en la que lo agarremos, tenemos distintas cosas para analizar en el mismo. Entre Uma y Fiorella tenemos un festín. Sí, Gómez Fiorella, y el nuevo Viera también. No, están todos igual para analizar. Sí. Esperá, ya les digo, déjenme ver el cronograma. Lo que pasa es que viernes tenemos medio interno, y después es el miércoles siguiente, que es otra cosa, pero el próximo viernes está misma hora, mismo canal. Sí. Bien. Alteración de ácido base y la implicancia en el neonato, el que viene. Eso, no me acordaba cuál era. Bien, esa. Así que si quieren, junten
junten datos de alteraciones de ácido base. Maga, vos si querés alguno que tengas interesante ahí en Y Pacheco. yo tuve uno que me llevó el set con 1.5 de potasio, casi lo mato al del set. Bueno, todo eso, digamos, después te paso yo si querés a vos qué días van a ser y qué temas son, como para... Sí, a mí me lo pasó Graciela. Ah, bueno, bárbaro. Y no hay problema, lo vemos y, o sea, hacemos, yo les explico más o menos el tema de la clase y después nos dedicamos un tiempo a hacer casos. Si quieren me los pueden mandar por mail, yo se los armo y lo vamos analizando, no hay problema. Genial. Bueno, chicas, Muy buena, me re gustó. André, saludo a André, que la grabación va para ella. Besitos y chao. Han, te podemos analizar medio interno vía intercontinental, así que nos traes los casos, no hay problema. Me voy a conseguir un pizarrón acá para la próxima. Bien. Sí, porque las próximas son las de cuentas. Podés usar la pizarra de Vito. Sí, la La pizarra tengo mágica. está limpia, la puedo usar. Una pizarra de acá, tenés para compartir pizarra en el Zoom. Es muy Es un avanzado. montón, Gra, es un montón. Tuvimos que darla para entrar al Zoom. No tengo la pizarra Qué de mal, yo lo re odio. 80 horas Imagínate para que de pedo pude compartir la pantalla, imagínate la pizarra. este. No importa, igual yo voy a poner acá los números y todos lo vamos calculando entre Como todos. podemos, como les dé. Ani, ¿nos pasás la clase? Sí, sí. Después la van a encontrar subida a la app. Me Tremendo. muero. ¡Qué nivel! ¿Qué nivel? No, va a haber en la app, esta Neo App, va a haber un ítem que va a ser curso superior. ¿Sí? Y ahí las vamos a subir todas. No, Igual, que paguen todos, locos. Si van a tener las clases, que paguen el curso superior también. igualmente, estas clases, si digamos, si no escuchás mucho, no sé si te van a servir, pero bueno. Sí, eso es verdad. Igual, a ver, ¿quién va a entrar a las clases? ¿Entendés? ¿La gente que pasa bicarbonato? No. Horror. Horror, esa gente debe morir. La gente que no escribe el cloro cuando anota un iono no va a entrar, te lo puedo asegurar. Es la misma. Ahora tenés que evangelizar, Anita, tenés que evangelizar a todas las que estamos acá, así te hacemos la segunda en los pases cuando tenés que decirle, no es necesario, no necesitas, obvio. Dale, Bueno, Gra, ya logré que por lo menos me dejen hacerlo. No me escuchan, pero por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, chicas. Adiós. Un besito, chao. Chao, chao. Adiós, gracias.